Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos, a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Con esta escritura hacemos la tercera enseñanza del tema de el Cristo de todos los tiempos. Es el misterio escondido por los siglos y las edades, la que ninguno de los príncipes de este sistema conoció, porque si la hubieran conocido no habían crucificado al Señor de la gloria, pero que ahora es revelado por el Espíritu, por los profetas, por los escritos de los profetas, es revelado por los apóstoles y profetas a todos los santos para que obedezcan a la fe en todas las naciones. Hoy tengo el honor y el privilegio de poder compartir contigo el Cristo de todos los tiempos. Y vamos a hablar en esta tercera enseñanza de la simiente, de ese misterio escondido, de esa simiente. Hablando que la simiente en la anterior, que la simiente es la semilla, es el esperma, es la palabra, es el verbo, es el misterio que Dios escondió en las generaciones. ¿Y, ¿Y quién es esa simiente? Esa simiente, dice el apóstol Pablo, que esa simiente es Cristo, pero Pablo es el que recibe revelación después de la resurrección, porque antes nadie sabía quién era la simiente de Génesis 3:15, nadie sabía, y él se ocultó en sombras, tipos, figuras, símbolos, se ocultó, se escondió en las figuras naturales, se escondió, y ahora vamos a ver entonces, hacer un paneo, hacer un recorrido, hacer un rastreo en la historia del Evangelio del Reino para saber quién es esa simiente. Pero Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 3, hablando de este tema tan extraordinario y tan maravilloso del Cristo de todos los tiempos, un tema apasionante, un tema de contenido, un tema de fundamento, un tema de valor, importancia. Dice Gálatas capítulo 13, el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto que Pablo dice es el misterio oculto. Nadie sabía quién era esa simiente. Y Pablo recibe la revelación de que esa simiente es Cristo. Que ese Cristo fue el que creó el universo. Ese es el eterno yo soy, ese es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Esa es la imagen del Dios viviente, ¿sí? El Cristo, el misterio escondido. Entonces, y la simiente, la cual es Cristo. Cristo, la roca, la roca eterna, la piedra viva, la palabra verdadera, el Cristo de todos los tiempos. Ese Cristo, esa simiente, hoy queremos hacer ese recorrido. ¿Quién es esa simiente? La pregunta de Mateo 8, que fue la pregunta universal que fue respondida, Mateo capítulo 8, pregunta universal. Es una pregunta anónima de un miembro del equipo de Jesús, dice en el Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y el apóstol Pablo en Hebreos 13:8 dijo, este es Jesucristo, el mismo ayer, según la sombra, según los símbolos, según la figura, el mismo hoy, según la verdad y el eterno presente, según la realidad presente, y el mismo por los siglos, y el mismo por los siglos, el reino eterno. Entonces en el pasado era el mismo, en el presente es el mismo y en el futuro es el mismo. Esto da unidad de propósito, unidad de cumplimiento y da solidez en el tiempo y fundamento en el propósito, porque no es uno diferente, sino el mismo ayer. Jesucristo es el mismo ayer, Cristo es el mismo ayer, en la eternidad pasada, es hoy en la eternidad presente y es el mismo en la eternidad futura. ¿Qué quiere decir? Que hay una unidad de propósito, hay un sentido de causa, hay
una armonía plena y completa. Y por eso para ti y para mí, el conocer este misterio es algo apasionante. ¿Por qué? Porque esa simiente es la que transforma la vida. Esa simiente es la que pone la naturaleza divina, es la que engendra. Es el semen, es el esperma, es la que sustenta todas las cosas. Es la palabra, es la semilla, es el esperma. Esa es la simiente. Entonces, ¿quién es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Este es Jesucristo, lo contestó el apóstol allá en Hebreo 8. No se conoció con estas personas que estaban haciendo la pregunta, pero la respuesta la dio él. ¿Por qué? Porque hay una unidad de propósito, porque hay un sentido de realización, porque hay una armonía plena en el ayer, en el hoy y en el mañana. Solo en él se puede presentar esa unidad monolítica, ese propósito eterno, esa grandeza absoluta, para que tú puedas estar confiado que el mismo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. El que te cuidó ayer te cuida hoy y te cuida mañana. El que te guarda al salir a hoy, te guarda mañana y te guarda en el futuro. Y te guardó ayer, te guarda hoy. Por eso me libró, como dijo Pablo, me libró, me libra y me librará. Eso es garantía absoluta, que tu vida pasada, presente y futura está bajo la cobertura, bajo la protección, bajo la seguridad, bajo la garantía de la simiente, del Cristo de la gloria, del Rey. Entonces, en la historia, nosotros nos encontramos con esta verdad y en Génesis, esta simiente, Génesis, es la simiente de la mujer. En eso, Cristo es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Cristo es el gran sumo sacerdote. En Número, Cristo es la presencia invisible de Dios. Es decir, la nube y la sombra, el gran sumo sacerdote, toda esta figura, en cada libro, él tiene una representación fundamental. Entonces, estas expresiones se van conociendo. En Deuteronomio es el profeta dado a Moisés. El profeta dado a Moisés. Es decir, hay un anuncio profético, hay un cumplimiento y hay una resurrección de nuevo pacto. Entonces, de esa manera, nosotros vamos conociendo esta simiente. ¿Quién es Cristo en Josué? Es el capitán de nuestra salvación. En Jueces es el juez de toda la tierra. O sea, esto es un panorama macro y estamos viendo una visión universal del Cristo de la gloria. En Jueces es el juez de toda la tierra. En Rú es nuestro pariente cercano. O sea, todo esto tiene que ver con una sola unidad de propósito, con una armonía, con una sincronía, con un plan diseñado con la perfección absoluta. En Rú es nuestro pariente cercano. En Samuel, el que consagra y confirma a los reyes. Te los estoy mencionando de manera, pero luego lo vamos a ir detallando y vamos a ir cogiendo cada uno de los significados en cada libro para poder profundizar en su contenido. En Reyes es el rey que gobierna toda la tierra, Cristo. Estoy hablando de la simiente, el misterio, que Dios mantuvo oculto por siglos y edades, pero que ahora lo ha revelado, lo ha dado a conocer. O sea, en Reyes es el que gobierna toda la tierra. En Crónicas es la biografía de un reino nacido. Cristo es la biografía de un reino nacido. En Esdras es el escriba fiel al contenido exacto de la Escritura. En Nehemías es el restaurador de nuestras vidas. En Esther es nuestro mediador, el cetro hecho hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Recuerda que primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el único intercesor, el único mediador eterno que garantiza la unidad, la reconciliación entre el Padre y los hijos. Él es el mediador, Él es el fiador, Él es el propiciador. Aunque ahora, como la gente no ha entendido el nuevo tiempo, hay mucha gente que se vuelven intercesores, se vuelven mediadores, pero son mediadores e intercesores temporales, pero este es el eterno. Intercede 24/7. Estos otros intercesores todos se quedan dormidos, se duermen o se mueren, pero este es eterno, intercede siempre por nosotros.
Ese es el intercesor de los intercesores, el eterno intercesor, pero ahora parecen un poco intercesores porque no saben que el tiempo cambió, que antes intercedían los sacerdotes, pero que ahora cuando vino el intercesor de los intercesores ya no necesitamos a los hombres para interceder por los hombres, sino que necesitamos a Cristo que nos reconcilió con el Padre. Pero hasta que estas verdades no se conocen, la gente se ofrece y se regala como intercesores humanos. Ya Dios no está trabajando con intercesores humanos, porque el intercesor de los intercesores ya vino. Antes el sacerdote, y eso es lo que vamos a explicar en el desarrollo de estos temas, para que podamos entender la verdad presente y podamos disfrutar de la herencia plena y al mismo tiempo edificar las naciones con la cultura del reino correcta. Porque precisamente a nosotros nos han dado la tarea de educar las naciones, discipular las naciones, pero con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Si no es el centro de la predicación, el mensaje no tiene validez, no tiene fundamento, no tiene verdaderamente sentido. Entonces Esther es nuestro mediador cercano, el cetro hecho hombre. ¿Sí? En el libro de Job es nuestra esperanza que viene de lo alto. Cristo es nuestra esperanza. Esa simiente es la esperanza que viene de lo alto. En Salmo es el buen pastor. El buen pastor. Y cuando vamos a hablar, lo estamos mencionando de manera global, de manera universal. Cuando lo estudiemos por detalle vamos a ver qué es un buen pastor. Un verdadero, genuino, original, que verdaderamente puede hacer esa labor de manera esencial, de manera fundamental. No los comerciantes, no los asalariados, no los mercaderes. No. Un pastor por vocación, genuino, que lo hace no por necesidad, sino que lo hace por vocación, que lo hace porque le nace, porque es una comisión, porque nació para eso. Y lo va a hacer con creatividad, con inteligencia, con sabiduría de lo alto. Y va a poder llevar a la oveja que educa, a la oveja que discipula, a la oveja que forma, a su plenitud de máxima expresión de uso, de cumplimiento de su misión. Pero gracias a Dios, porque Dios siempre corrige lo deficiente a través del Espíritu y a través del mensaje para corregir lo deficiente. En Proverbios es nuestra sabiduría. En Eclesiastés es el gran predicador, Cristo. Nuestra sabiduría en Proverbios. En Eclesiastés el gran predicador. En Cantares es el amante y la prometida. O sea, esa poesía de Cantares, amante y la prometida. Luego vamos a entonces, hoy te lo estoy mostrándote la simiente en todo el panorama desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. En Isaías es el príncipe de paz, el eterno príncipe de paz. En Jeremías es el renovador del pacto. Recuerda que había un pacto antiguo, hay un pacto nuevo. Millones de hijos de Dios no saben que hubo un cambio de pacto, que cambió la ley, que cambió el sacerdocio y que ahora ya no se adora como se adoraba antes de la cruz. Millones de seres humanos no lo saben y están operando bajo una legislación que no está vigente. No saben que hubo una reforma, se cambió el pacto, ya no se opera con las sombras, con los símbolos, con la figura, ya no se opera bajo la ley, ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Pero millones de hijos de Dios no lo saben y por eso la educación a través de la predicación, para que podamos recordar la identidad verdadera y podamos operar desde el diseño original, de una forma correcta, de una forma efectiva, de una forma verdaderamente provechosa para la gente. Entonces Jeremías es el renovador del pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Millones de abogados en el reino están legislando con la cultura del antiguo pacto, con la justicia de las obras. No saben que la que está pendiente, vigente es la justicia de la fe y que el pacto que está vigente es el pacto en la resurrección de Cristo. Es el pacto de la gracia, es el pacto del reino. Ya no estamos con símbolos, con figuras, con sombras. Ya no estamos con corderos naturales, ya no estamos con elementos naturales porque ese pacto fue eliminado, fue sustituido, fue cambiado por un pacto perfecto. Se quitó la imperfección y se puso la perfección. Cristo como el pacto, el mediador del nuevo pacto. Ahora es un nuevo pacto. Volvimos al origen, a los lugares celestiales, a la adoración en espíritu y en verdad, a los verdaderos sacerdotes reales en el orden de Melquisedec, pero millones de seres humanos no lo saben. Y bueno, el propósito de este mensaje es recordarte la esencia
y el origen, y recordarte el Evangelio puro en lo que Cristo hizo, en ese sacrificio perfecto de la cruz, donde reconcilió el cielo con la tierra para llenar la tierra del conocimiento de su gloria, donde todos nosotros fuimos reconciliados y regresamos a los lugares celestiales para estar sentados como reyes y sacerdotes. Pero millones de seres humanos, de hijos de Dios, no lo saben. Por eso es necesario que estas plataformas digitales, que estos medios de comunicación masiva puedan llevar el mensaje para aquellos santos del reino que necesitan conocer su derecho legal, su herencia patrimonial y conocer la verdad que los hace libres, para que entonces adoremos en espíritu y en verdad. En Lamentaciones es el profeta que llora, Cristo es el profeta que llora. En Ezequiel es el hombre maravilloso de 4 caras, el hombre maravilloso de 4 caras. Cuando tú coges Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú ves las 4 caras de Cristo, 4 facetas de una misma persona. El hombre maravilloso de cuatro caras. Y cuando vamos viendo estas cosas, nos maravillamos, nos gozamos, nos regocijamos, nos deleitamos de ver la obra perfecta, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una identidad completa con eso, con Levítico, con Número y con Deuteronomio. O sea, esos son los 4 libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son hermanos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos van conectados. Estos 4 primeros son los proféticos, el anuncio de el Cristo que iba a manifestarse. Pero en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se manifiesta, se cumple, se revela, se da a conocer quién es el personaje que anunciaban los profetas. En eso, en Levítico, en Número y Deuteronomio, ya Mateo los coge y dice, este es el personaje. La Virgen es María, ¿sí? El Cordero que quita de Dios, que quita el pecado de Dios, es Cristo. Y empiezan a denunciar, a aclarar quién es el personaje. Porque los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos no pudieron conocer ni qué tiempo ni qué persona. Pero a ti y a mí se nos dice en vivo y en directo quién era. Jesucristo, el Rey de todos los siglos, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. A nosotros se nos explica claramente, a ellos por sombra, a ellos por símbolo, a ellos por figura, pero a nosotros a cara descubierta, a nosotros claramente, a nosotros por revelación, con presencia pura, con resurrección plena y completa. Entonces nosotros sí podemos conocer esa verdad presente de manera real. A ellos era por sombra. Entonces en Lamentaciones es el profeta que llora. En Ezequiel es el hombre maravilloso de 4 caras. Hombre maravilloso de 4 caras. Cuando veamos estas maravillas de las 4 caras de Cristo, un cordero que muere como cordero y resucita como un león. Eso es impresionante. Muere como cordero y resucita como león. Lo llevaron a la cruz como un esclavo y resucitó como un rey que gobierna toda la tierra. Misterio escondido, que tiene que ser conocido por los santos, porque ese es tu derecho legal patrimonial. Eso es tu herencia. Esa es mi herencia, ese es mi derecho, ese es el privilegio que tenemos los santos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos regresado al origen, los que estamos conectados con la fuente, los que estamos sentados en los lugares celestiales, los que somos ministros competentes por gracia, los que fuimos escogidos para esta tarea. En Daniel, Cristo es el 4.º hombre en el horno de fuego. Es que amarraron 3 y metieron 3 y cuando miraron habían 4. O sea, y recuerda que el horno de fuego lo calentaron 7 veces más. Y estaba tan caliente que los que llevaban a tirar al horno de fuego a estos hombres murieron. Y cuando miraron, echaron 3 y habían 4. ¿Por qué? Porque el rey le había puesto aire acondicionado central y estaba sentado esperándole, diciéndole, ustedes son una muestra representativa de la fidelidad en el propósito. Ustedes confiaron en mí y yo aquí le tengo aire acondicionado central para mostrarle que yo voy delante de ustedes como poderoso gigante, el 4.º hombre en el horno de fuego. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va delante de ti y delante de mí como poderoso gigante. Él es el que va abriendo la brecha, Él es el que abre el camino para que nosotros caminemos en la victoria. Por eso somos más que vencedores, porque Él venció para que nosotros disfrutemos de la victoria.
En Oseas el eterno y fiel esposo. Cristo, esa simiente, esa semilla, ese esperma, es el eterno y fiel esposo, que a pesar de que la mujer es prostituta, que se prostituye con muchos dioses, él sigue siendo fiel. Fidelidad absoluta, fiel y verdadero. En Joel es quien derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. Esto que yo te estoy diciendo son los profetas, lo que los profetas escribieron. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan sacan a la luz estas verdades, porque nosotros lo vemos en el cumplimiento. Es decir, porque esto es el anuncio profético. Y en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el libro del cumplimiento. Y mucha gente cree que Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el Nuevo Testamento. No, es el libro del cumplimiento de la ley. El Nuevo Testamento no empieza en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Nuevo Testamento empieza con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cuando Él resucita, ahí habilita el Nuevo Testamento, la nueva vida en el Espíritu. O sea que no se mide por la cronología de los libros, sino por la resurrección. Cuando Él resucita empieza. Pero el Nuevo Testamento no empieza en los libros, empieza en Cristo con su resurrección. Cuando resucita, Él atrae a todos. Y al atraer a todos, los sienta en los lugares celestiales y nos da una nueva vida. Y ahí empieza la nueva vida. ¿Qué quiere decir? Que para una persona que nace de nuevo, ahí empezó el Nuevo Testamento. Si no ha nacido de nuevo, él va a vivir sobre la historia y va a vivir sobre los cuentos de lo que le dijeron. Pero cuando resucita y nace de nuevo, ahí empezó el Nuevo Testamento, porque empieza con la resurrección. Cuando se nace de nuevo, ahí empieza el Nuevo Testamento. Porque si tú no has nacido de nuevo y lees estos libros y los tratas de buscar por cronología, no te cuadran. Pero los traductores de las escrituras se les ocurrió poner en Mateo que ahí empezaba el Nuevo Testamento y confundieron a millones de personas. Pero no hay problema, porque cuando viene la revelación del Espíritu, a ti no te gobierna la cronología de los traductores, sino el gobierno de la revelación del Espíritu. Que eso es una cosa distinta, extraordinaria y maravillosa. Entonces, en Oseas, Cristo es el eterno y fiel esposa, y en Joel es quien derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. O sea que hoy estamos haciendo ese recorrido extraordinario. En Amós es quien lleva nuestras cargas. Recuerda que el castigo, nuestra paz fue sobre él y él llevó el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. En Abdías es el poder para salvar. Cristo es el poder para salvar. En Abdías, poder para salvar. O sea, en el tema de la salvación, que a ti y a mí nos las enseñaron de una manera incorrecta, como si la salvación dependiera de nuestra iniciativa. Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No había mundo cuando a ti ya te habían escogido. Quiere decir que tú no habías pecado, yo no había pecado y ya estaba escogido. Adán no había nacido y ya estaba yo escogido desde antes de la fundación del mundo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy salvo antes de la fundación del mundo. Pero cuando no me enseñan bien, me hacen creer que yo soy el que me salvo. No. Tú y yo fuimos salvados en Cristo desde antes de la fundación del mundo, cuando ni siquiera había pecado. Escogido, según Efesios 1:3, en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Escogido para salvación. Luego cuando nos ponen en el mundo, cuando Adán nace y Adán come del árbol de la ciencia, que él peca, entonces, pero ya tú habías sido escogido de antes. Por eso es que en la reconciliación, cuando Cristo viene a reconciliar a los santos, nos regresa al origen, a los lugares de origen, de los lugares celestiales. Pero nos corresponde entender estas verdades para poder disfrutarlas, porque cuando no se te enseña el testamento bien y cuando no lo aprendemos bien, entonces fracasamos en el disfrute y nos perdemos ese derecho y ese privilegio. Ahora, en Jonás, Cristo es el que ama al enemigo por principios de justicia. Recuerda que ese pueblo al que le tocó que predicarle a Jonás, lo mandaron para que fuera a Nínive. Esa era la nación más violenta de la tierra en ese entonces. Eran unos perversos, pero Dios los amó por principio de justicia y le dio la oportunidad de enviarle el profeta para que
ellos cambiaran de actitud. Entonces el que ama al enemigo por principio de justicia. Cristo en Miqueas es el mensajero de los pies preciosos. El mensajero de los pies preciosos. O sea, aquel que trae la noticia que transforma tu vida. El Evangelio eterno. La predicación de Jesucristo. El Evangelio de las buenas nuevas. Que te recuerda a ti tu origen, tu identidad, tu esencia y naturaleza y tu propósito en la vida. Para que tu vida tenga sentido y realización y tú puedas ser un ser que dejes un legado en la generación en la que vives. Que seas un regalo del cielo para la tierra. Que seas un instrumento de bendición para la humanidad. Que seas una bendición, como le dijeron a Abraham. Tú serás bendición. Ser bendición es ser parte de la simiente y tener naturaleza divina. Estar gobernado por el Espíritu para dejar un legado a las generaciones. Para ser un transformador de naciones y un transformador de destinos de generaciones. Entonces en Nahum, el que hace justicia a sus escogidos. Ese es Cristo, esa simiente, el que hace justicia a sus escogidos. En Habacuc es el Evangelio de Dios clamando a favor en medio de los tiempos. Esto que te estoy diciendo es que en cada libro de las Escrituras Cristo tiene una expresión sobresaliente. Cristo es el centro del mensaje. Cristo es la razón de ser por la que se escribieron los libros. Ahora, cuando Él se presenta y se manifiesta, los sacerdotes, los levitas, los escribas, los fariseos, ellos se habían acostumbrado a leer las Escrituras de manera natural, pero no podían entender el espíritu de la letra que leían. Y cuando Él se presenta, ellos no lo reconocieron, no se dieron cuenta que era Él del quien ellos hablaban en las Escrituras, que se reunían, pero como lo reunían con un velo, se reunían con un velo y como no tenían revelación, no lo pudieron reconocer y cuando Él se presentó lo llevaron a la cruz, cumpliendo lo que Dios había determinado. Que esa gente oía pero no oía, que esa gente veía pero no veía. Por eso cuando Él le dijo que Él era, lo tomaron como un impostor porque se basaron no en su origen eterno, sino que se basaron en su nacimiento natural. Y Dios, para confundir la sabiduría de los hombres, los hizo nacer en una condición geográfica que dijeron no puede ser. El Salvador del mundo no puede nacer en esa olla, no puede nacer en Nazaret, no puede. Sí, no, tu origen no es la tierra, tu origen es el cielo. El vehículo donde tú naces es el instrumento que Dios va a usar para que la gloria de lo eterno se manifieste allí. Por eso es que la gente piensa que tu éxito en tu destino profético depende de la geografía o de tu padre. No, a ti te escogieron y a mí antes de la fundación del mundo. O sea, somos privilegiados antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando vamos conociendo estas verdades, pues tenemos la oportunidad de disfrutar de ellas. Entonces, en Habacuc, Cristo es el Evangelio de Dios clamando a su favor en medio de los tiempos. Y en Sofonía es el Salvador del mundo. ¿Sí? El Salvador del mundo. En Abdía es el poder para salvar, pero en Sofonía es el Salvador del mundo. O sea, Salvador del mundo. Salvador del mundo, no, es decir, no solo tiene el poder para salvar, sino que es el Salvador genuino, real y contundente. En Zacarías, en Ageo, es el dueño del oro, de toda la plata y del oro del mundo. En Ageo, el dueño de toda la plata y el oro del mundo. Cristo, esa simiente, misterio, que no fue dado a conocer en los siglos y edades, pero que ahora es revelado por el Espíritu. En Zacarías es la puerta abierta a la salvación. Yo soy la puerta, dijo Juan 10. Pero el profeta lo anunció y luego él se presentó, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Acá es la puerta abierta a la salvación, Zacarías. En Malaquías es el sol de justicia. El sol de justicia que alumbra el corazón de los hombres. Sol de justicia. En Mateo es el profeta que cumple todas las profecías. Recuerda que allá en Deuteronomio el profeta ha dado a Moisés
Y acá es el profeta que cumple todas las profecías, porque esos libros están enlazados, uno profético y otro de cumplimiento. En Marcos es el sacerdote fiel a las escrituras que sana solo con el manto de su vestido. En Marcos, Cristo es el sacerdote fiel a las escrituras que sana solo con el manto de su vestido. Y en Lucas es el cumplimiento visible de la promesa invisible. Cumplimiento visible de la promesa invisible en Lucas. Y en Juan es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en esta fase que estamos hablando de esa simiente, de ese misterio, de ese Cristo de la gloria, entonces ya recorrimos el Génesis, que Cristo es la simiente de la mujer, y llegamos hasta Juan, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pasamos por todos los libros de los profetas, los salmos, y llegamos acá. Entonces ahora vamos a poner una canción de Lily Goodman, y entonces ahora hacemos la segunda fase. Lo llevamos de hecho hasta Apocalipsis para saber quién es Cristo, para que tú y yo tengamos un horizonte de esa verdad, de esa realidad, y podamos conocer al Cristo, la simiente escondida, el misterio escondido, el misterio que nos fue dado a conocer porque ahora Dios ha decidido revelarlo a sus santos. Entonces espero que esta canción te edifique, de Lily Goodman, una salmista internacional que nos edifica con su música preciosa. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor.
Esa canción es una canción que recuerda la esencia y la fidelidad de Dios en la vida de los santos. Estamos hoy hablando del misterio del Cristo de todos los tiempos, y en esta segunda fase de la enseñanza quiero recordarte lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. El misterio es este, en tu simiente. ¿Quién es la simiente? Porque aunque este hecho se mencionó en muchos lugares de las escrituras, en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, aquí en Génesis 22:18, en tu simiente, es decir, hablando de esa simiente, pero ¿quién era la simiente? No se sabía quién era la simiente. En Hechos 3, es decir, en Hechos 3:25, ¿sí? También habla de esa simiente, y lo leo, pero ¿quién es la simiente? Y esa simiente dice Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A él le dijeron, en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y ese es otro tema que lo vamos a tocar, porque hoy millones de seres humanos viven bajo promesa. Nosotros ya no vivimos bajo promesa, vivimos bajo la herencia de un testamento consumado, porque el testamento con la muerte se consuma. O sea que ya no estamos bajo promesa, sino bajo cumplimiento de testamento, de herencia eterna. Es que el testamento con la muerte se confirma. Mientras el testador está vivo, uno está viviendo bajo promesa, pero cuando el testador resucitó, ya no vivimos y vivimos bajo una herencia. Pero estos millones de seres todavía no lo saben. Y por eso el Espíritu tiene el propósito de darlo a conocer a través del mensaje. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ahora, todas las promesas en Jesucristo son sí y en el amén. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene a Cristo ya no vive de una promesa, sino de una realidad cumplida, de una herencia. Y si hijo, también heredero. A muchos les venden las promesas, pero tú ya no vives bajo promesa, bajo la herencia. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, en la simiente en la que iban a ser benditas todas las familias de la tierra es Cristo, el eterno yo soy, el Cristo de todos los tiempos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La simiente, esa simiente que iba a embarazar a María, esa simiente con la que se creó el universo, esa simiente que sustenta todas las cosas, esa simiente que da el nuevo nacimiento. Y en esa simiente es que son benditas todas las familias, porque todo aquel que nace de nuevo es engendrado de simiente incorruptible y hace parte de la familia real y adquiere naturaleza divina y linaje divino para poder operar desde el reino. Simiente santa. Por eso es la gracia de Dios, la simiente, esa simiente, Cristo, la simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora vamos a ver entonces quién es esta simiente. Ya la vimos desde Génesis hasta el libro de Juan. Vimos todas las facetas de Cristo, quién es Cristo. En eso ahora vamos a verlo desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis. ¿Quién es esa simiente? En Hechos es el esposo que unge a la novia con el ungüento del Espíritu Santo y la presenta en público. Bendito mi Dios. A muchos de nosotros a veces nos da pena presentar a nuestras esposas, muchos hombres, pero Cristo la presenta en público, pero la unge con la unción, la unge con el ungüento del Espíritu, con el aroma, la unge, la unción del Espíritu Santo, o sea, la bautiza, la sumerge, la purifica, la santifica y la presenta. Pablo es el que explica esto, y bueno,
decir, he tenido la tentación de querer entrar a desarrollar estos temas, pero te lo voy a comentar así solamente, porque hoy estamos dando un recorrido, un paseo para identificarla. Pablo es que dice que, que él se presentó a la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, lo dice Efesios 5, 25, 27. La unge, la purifica, la lava, la presenta virgen, pura y santa, sin mancha y sin arruga, y luego la presenta en público. En Romanos es el esposo que hace que a la novia todas las cosas le ayuden para bien. Hace que todas las cosas le ayuden para bien. En Corintios es el esposo que le concede regalos especiales a la novia para que triunfe en la vida diaria. Le concede regalos, dones especiales. En Gálatas es el esposo que fertiliza la semilla de la novia para que todo se le multiplique ilimitadamente. En Efesios es el esposo que le regala el vestido completo a la novia para que se vista de santidad y hermosura. Y en Filipenses es el esposo que hace que la esposa tenga todas sus necesidades suplidas conforme a sus riquezas en gloria. En Colosenses es el esposo que le dice a ella que ella está completa y no le falta nada. Y en Tesalonicenses es la esposa que le dice a la novia, al esposo que le dice a la novia, que él llegará a la fiesta de boda cuando ella esté lista y en el tiempo indicado. En Timoteo es el esposo que le dice a la esposa que entre él y ella hay un mediador que garantiza la unión matrimonial. En Tito, el esposo que le muestra a la novia fidelidad en todo tiempo. Y en Filemón es el esposo que le cuenta a la esposa que un buen amigo está más cerca que un hermano. O sea, todas estas expresiones de Cristo. En Hebreos es el esposo que le dice a la esposa que el matrimonio es un pacto de amor eterno entre el hombre y la mujer. Y en Santiago es el esposo que le cuenta a la esposa que la sabiduría y el entendimiento se demuestran por la buena conducta. Y en Pedro es el esposo que le dice a la esposa que ella es su corona de gloria. Todas estas figuras, todas estas expresiones, todas estas manifestaciones. En Judas es el esposo libre que le habla a su esposa de la libertad que produce la fe en los principios. Y en Apocalipsis es el esposo que le escribe a la esposa diciéndole que él es el rey y ella es su reina, que él es su señor y ella es su esposa. Con este panorama, con este recorrido, con esta visión, te introduzco en el Cristo de todos los tiempos, en su faceta, sus expresiones, su gracia, su plenitud, su santidad, su grandeza, como esa simiente, una vez que está en tu vida, esa simiente es transformadora. Por eso es que Él declaró en Génesis 22, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Simiente en Cristo, porque esa simiente es Cristo. Sí, esa simiente es Cristo. Y esa simiente que es Cristo es la que transforma la vida. Ahora, ¿qué significa ser esa simiente? ¿Qué significa portar esa simiente? Portar esa simiente significa realmente que somos beneficiarios. O sea, es una semilla interna que te transforma, te recupera la identidad y te eleva tu dignidad y te convierte en un ser verdaderamente especial. Y entonces quiero contarles cómo el Señor empezó, sí, cómo esa simiente se manifestó y esa simiente que se llena la tierra. Cuando esa simiente habita en tu vida, tú eres un ser especial. Tienes naturaleza, tienes linaje, tienes lenguaje, tienes cultura, tienes mentalidad, porque participas de la naturaleza divina, de la santidad verdadera, de la adoración verdadera. Participas de la gracia plena y completa del Cristo de la gloria. Tienes investidura real, tienes naturaleza divina y puedes gozar y puedes disfrutar de la gracia en plenitud. Esa simiente santa, ese Cristo de la gloria, ese Cristo que sustenta, esa simiente que garantiza, sí, garantiza
¿sí? Garantiza al que la tiene, ¿sí? Al que tiene esa simiente le garantiza un tiempo de plenitud, un tiempo de gracia, de abundancia, un tiempo de gloria, un tiempo de abundancia, ¿sí? Total. ¿Qué significa la simiente? Representa la garantía de la fertilidad ilimitada para los herederos de la promesa. Eso es lo que representa esa simiente. La simiente representa la garantía de la fertilidad ilimitada para los herederos de la promesa. Garantía de la fertilidad ilimitada de los herederos de la promesa. La simiente incorruptible en un vaso significa, en un vaso de barro significa que todo lo que Dios pone por dentro tiene el poder absoluto para vencer todo lo que pasa por fuera. Es decir, inmunidad, naturaleza divina, inteligencia superior, plenitud de Cristo, santidad verdadera. Esa es la gracia, esa es la unción, esa es la bendición, es la revelación, es el propósito, es Dios cumpliendo su obra, es Dios revelando su maestría, su santidad. Entonces hoy vamos a dejar hasta aquí y luego entonces continuamos en el desarrollo de la temática. Lo vamos a dejar hasta aquí y luego continuamos. Mi nombre es Nelson Mina, servidor tuyo para esta causa de edificación de las naciones. Espero que tú en cualquier lugar del mundo donde estés recibiendo este mensaje sea una edificación para tu vida. Entonces, te puedes comunicar al 318-856-6817 y te puedes comunicar por el Facebook, por el YouTube, estamos para servirte. Esperamos entonces en la próxima que podamos continuar desarrollando y profundizando en la temática. Me gozo de compartir contigo de estas cosas maravillosas y nos vemos en la próxima enseñanza. Me agrada compartir contigo de estas cosas maravillosas.